Los personajes son la parte más vital de toda historia. Sin ellos no existiría una historia que contar para empezar. Es conocimiento básico. No puedes contar una historia de ningún modo sin que haya un sujeto y un predicado. Como aspirantes a escritores, dibujantes o cualquier otro tipo de método narrativo, comprender a tus personajes es esencial para poder desarrollar una trama compleja. Quiero decir, ¿cómo se puede contar una historia o entenderla sin comprender a tus personajes? No se puede. Ir por la vida mostrando simplemente rasgos superficiales de los personajes y esperar a que la gente piense que sea cool no es una buena idea. Personajes superficiales hay por todos lados, la mayoría de ellos protagonistas de historias genéricas con tanta profundidad como un charco seco en tierras norteñas. Es por ello que puedes medir la complejidad de tus historias dependiendo de la complejidad de sus personajes. Decir que una historia es plana o que carece de algo distintivo no significa necesariamente que éstas sean irremediablemente malas. Las personas y sobre todo los críticos de arte le han atribuido a la simpleza una connotación intrínsecamente negativa, cuando realmente no debería tenerla. Afirmaciones tales como la complejidad lo es todo se pueden malinterpretar al extremo de decir solo las historias complejas son buenas, las demás son mediocres o directamente malas. Una interpretación errónea que lleva a extremos enfrentados y solo puede terminar con gente pedante que escoge lo que quiere oír para defender su punto, estancarse y atacar todo lo que le parezca ajeno. ¿Estoy defendiendo entonces la falta de complejidad en los personajes? Al contrario. La falta de complejidad en una herramienta narrativa tan importante como lo son los ojos a través de los cuales veremos la historia, no hace más que perjudicar al relato. Muchas buenas ideas han terminado fatal porque sus personajes o carecen de profundidad o pretenden ser algo que directamente no son. Considero que, al menos en lo que a personajes se refiere, hace falta un poco de autocomprensión y autocrítica para poder entender cómo y por qué hacen las cosas que hacen. Dicen las cosas que dicen y buscan las cosas que buscan. Si no se tiene este contexto, si no se comprende, lo único que vas a conseguir son personajes planos o cuyos propósitos se terminan perdiendo en la transición de estilo a sustancia. Ni siquiera sé quién eres. Al final es deber del autor que los personajes sean coherentes y respetuosos en cuanto a sus principios, objetivos y trasfondos. Incluso si se trata de mentirosos manipuladores, la gente normalmente no miente porque sí. Normalmente, siempre hay un objetivo detrás de cada mentira o comentario. ¿Cómo puedes escribir personajes si no los entiendes? No se puede. Debes comprender los aspectos más básicos de tu vehículo narrativo si quieres exponerlo al mundo. Pero, ¿cómo entonces puedo comprender a mi personaje? Ni siquiera lo conozco y no sé qué rasgos entregarle. Bueno, solo puedes hacerlo mediante la experiencia narrativa. Si quieres escribir novelas, tienes que leer novelas. Si quieres escribir manga, tienes que leer manga. Y así con todo tipo de arte. No puedes hacer algo sin depender primero de los conocimientos de aquellos que llegaron antes que tú. Todos los errores que podrías y que vas a cometer, ellos ya los cometieron. Depende de ti aprender a sortearlos o encontrar alguna forma de meterte tú solo el pie. Ahora, no solo basta con ser un espectador y disfrutar de las historias. Cuando te conviertes en un escritor o en un crítico de arte, renuncias voluntariamente a tu derecho de ser un espectador común y terminarás convirtiéndote en una persona que tiene un ojo crítico para absolutamente todo. Analizar, entender, descomponer y recomponer las bases de una historia es en teoría tu objetivo final. Encontrarás errores, huecos de guión, problemas con los personajes, con las premisas, con las ideas narrativas. Te aseguro que en algún momento te convertirás en un pendejito edgy que se quejará, por ejemplo, de que un personaje adolescente actúa mucho como un adolescente, o que una película de 1 hora y media no alcanza a desarrollar 6 personajes de apoyo cuando tiene un trabajo excepcional desarrollando a sus protagonistas. La idea en ningún momento es pensar que tú podrías hacerlo mejor, o que la historia tiene errores, o que nada ni nadie podría llegar a hacerlo mejor y que es perfecta. Eso solo te convierte en un pedante arrogante que se cree la gran caca y termina cayendo mal, o en un fanboy sin ojo crítico que termina cayendo aún peor. Estudiar las historias debería ayudarte a entender por qué los eventos ocurrieron como ocurrieron, cuáles son los valores morales y la premisa narrativa que el autor quiere explorar, las cosas que logra con los personajes que tiene. En otras palabras, analizar una historia no se trata de exponer ni las virtudes ni los defectos presentados. Como crítico o como escritor que está analizando, tu trabajo no es buscar errores a propósito.
Tampoco se trata de engrandecer cada pequeño detalle hermoso que veas en una historia. Tu trabajo es desentrañar las bases de la historia y reducirlas tanto como puedas para poder explicártelo a ti mismo y a tu audiencia. La pregunta en todos los casos siempre será ¿por qué? Las personas somos amalgamas de acontecimientos. Nuestro carácter, aunque parece predeterminado desde que somos bebés, se va formando y moldeando a lo largo de nuestra historia, con los acontecimientos que ocurren a lo largo de nuestras vidas. Nos quedamos con lo bueno y tratamos de olvidar lo malo. Vivimos con nuestros problemas y los enfrentamos de una y mil formas diferentes. Las cosas que nos pasan nos marcan por completo desde dentro. Lo más profundo de nuestro ser es lo que hace que nos comportemos como nos comportamos a lo largo de todas nuestras vidas. Cada acción, cada decisión, cada palabra que sale de nuestra boca viene de 3 elementos claves. El primero es nuestro carácter. Es nuestra forma de ser desde que somos niños. ¿Te has dado cuenta de que los bebés ya tienen una personalidad bien marcada prácticamente desde que nacen? Bebés que lloran más, bebés que la hacen de pedo por cualquier cosa, bebés que parece que tuvieron muerte de cuna pero realmente solo son muy tranquilos. Es nuestro estado predeterminado. La forma en la que afrontaremos nuestros problemas puede ser un reflejo exacto de la forma en la que solíamos ser antes de empezar a aprender. La vida, sin embargo, no es tan sencilla. Es decir, nació malo es una forma perfecta de perder el tiempo cuando se trata de analizar algo. Es como decir que alguien es violento porque le gustan los videojuegos. Parece que encontraste un patrón, pero todo lo que tienes son 2 eventos aislados que pueden o no estar relacionados dependiendo de la psique del individuo en cuestión. Nuestro carácter entonces empieza a desarrollarse. Aprendemos cosas a medida que vamos creciendo y conviviendo con otras personas. Imitamos sus manías, adaptamos sus gustos y al final nuestra personalidad se convierte en una amalgamación de las cosas que funcionaron, cosas que lograron adaptarse y las cosas que sobrevivieron de nuestro carácter. Durante nuestra etapa de desarrollo es cuando más experimentamos con nuestro entorno. Esto incluye a las personas que nos importan, por supuesto. Encontrar un rol que quieres cumplir depende primero de qué quieras lograr en una relación con las personas que están a tu alrededor. En esta etapa descubriremos poco a poco las cosas por las cuales se nos premian y las cosas por las cuales se nos castiga. No solo extrínsecamente como castigos y reprimendas de familiares y tutores, sino también en los estímulos que nuestros cerebros en desarrollo expulsan para hacernos sentir mejor. Aprendemos poco a poco de la naturaleza del mundo, la idea de que si hacemos algo pasa algo en consecuencia y esa consecuencia nos hace sentir de cierta manera. Si nos gusta la acción y la consecuencia, lo repetimos hasta el hartazgo. Si nos gusta la acción pero no la consecuencia, aprendemos métodos para cambiar el resultado o vamos forzando poco a poco. Y si no nos gusta ni la acción ni la consecuencia, nunca lo volvemos a hacer. En teoría. Por eso reprimir los malos comportamientos de ciertos niños a los que solo les gusta molestar por molestar, solo puede hacer que busquen empujar tanto la situación como sea posible para divertirse sin llegar a la reprimenda. Al final, la diversión que conlleva el gusto de molestar a alguien y quizás hasta la adrenalina del riesgo hacen que el castigo potencial valga la pena. Mientras que otros individuos con carácter más dócil pueden sentirse abrumados y enconcharse de inmediato cuando notan un cierto nivel de hostilidad en las personas que le preocupan, en las personas que quiere. Por eso hay tantos niños que dejan de reír cuando ven a sus padres, porque sienten que los van a molestar. Esto es algo que se va viendo y aumentando en proporción a medida que vamos creciendo. Poco a poco, es posible que ocurran cosas que domen o destruyan nuestros caracteres más fuertes. Entre estos casos existe el trauma. La fortaleza de carácter también determina el nivel de frustración de un individuo a lo largo de sus actividades, así como la forma en la que liberan la tensión. Y es a esto a lo que quería llegar. Distintos individuos con distintas personalidades pueden vivir la misma experiencia y experimentarla de forma distinta, dependiendo totalmente de sus valores, de su psique y de lo que llamaremos la fuerza de su carácter. El trauma puede parecer una palabra bastante fuerte, algo que se malentiende al pensar que solo indica abuso físico o abuso
muerte, depresión o suicidio. Pero la verdad no siempre tenemos que irnos al extremo del estrés postraumático para comprender los traumas de una persona. Quiero decir, si bien son los eventos más horribles los que más fácilmente se pueden reconocer como traumáticos, también las pequeñas interacciones con los individuos pueden generar un trauma y provocar ansiedad. Personas con padres ausentes o negligentes buscan el refugio y el cariño en opciones externas, no comprenden cómo funciona y terminan tomando decisiones estúpidas. Aquellos con más información pero con el trauma de una traición de alguna figura paterna pueden generar un sentimiento parecido al odio y distanciarse. Gente a la que engañaron puede generar un rechazo total a la mentira o a la hipocresía, y aquellos que respetaban a alguien y de pronto ese alguien les decía que algo que les gustaba era malo o estaba mal hecho, se pueden cerrar en banda y adaptar sus gustos e ideales solo para alcanzar la aprobación de alguien a quien en realidad no les importa. Lo mismo debería suceder enteramente con los personajes en ficción. Comprender el pasado de una persona, incluso si se basa enteramente en especulación, te hace darte cuenta de muchos comportamientos. Esto es algo que también se ve reflejado en el diseño de los personajes, la forma de vestir, el peinado, el maquillaje, la postura, las cicatrices, el lenguaje corporal, la expresión facial. Todos y cada uno de los elementos de un personaje reflejan su forma de ser, su forma de pensar y su forma de expresarse, algo de lo que ya hablé en el video de la presentación. Claro que esto no aplica a personajes que buscan el engaño. Su diseño, su pasado y todas sus características se esconden debajo de una máscara, de una personalidad completamente distinta a cómo se desenvolverían en realidad, pero es a eso a lo que quiero llegar. Ese desenvolvimiento real, esa verdadera forma de ser, es algo que tiene que estar justificado tanto con su pasado como con su propia personalidad. El segundo elemento que define nuestras acciones y decisiones es nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos mueve a actuar de cierta manera? ¿Qué es lo que buscamos obtener o evitar con nuestras acciones? Nuestras motivaciones pueden ser simples o complejas. Pueden surgir de deseos conscientes o de impulsos inconscientes, pero siempre están presentes e influyen en nuestras decisiones y acciones. Las motivaciones de un personaje son cruciales para entender su comportamiento y sus elecciones a lo largo de la historia. Pueden ser impulsadas por necesidades básicas como la supervivencia, el amor, el poder o la seguridad propia o la de los suyos. O pueden ser más abstractas como la búsqueda de la verdad, la justicia, la redención o la iluminación. Comprender las motivaciones de un personaje nos ayuda a entender sus acciones y conectar con ellos a un nivel más profundo. Las motivaciones de los personajes deben ser coherentes a su personalidad y por lo tanto también se encuentran ligadas a su pasado. La coherencia con el pasado es fundamental para que las motivaciones de un personaje resulten creíbles y significativas dentro de la trama. Cuando un personaje actúa de cierta manera o persigue ciertos objetivos, el espectador debe ser capaz de trazar una línea clara desde su historia pasada hasta su presente dentro de la obra para entender por qué actúa de la manera en la que actúa, incluso si su pasado solo se puede intuir o comprender de forma superficial. Imagina por ejemplo que de repente un personaje toma decisiones que parecen completamente fuera de lugar con respecto a su personalidad establecida. Por ejemplo, si un personaje que siempre ha sido compasivo y altruista de pronto empieza a actuar de forma egoísta y cruel, el espectador puede sentirse confundido o desconectado de la historia. La falta de coherencia con su pasado termina opacando la credibilidad del personaje y debilita la narrativa en su conjunto, perjudicando así sin quererlo el relato. Esto no significa que un personaje de estas características no pueda ser alguien que realmente solo está actuando o que no pueda cambiar de parecer de repente. Pero para que esto suceda, siempre debe haber un indicador. Al menos debe existir la posibilidad de que algo así ocurra dentro de la narrativa y tenga sentido respecto al desarrollo que se está llevando. Recuerda, así como existen los desarrollos positivos, existen también los desarrollos negativos, en los cuales una persona, acorde a la premisa, renuncia a la misma y se pasa al otro bando. Es algo común y que ocurre una y otra vez a lo largo de todas las narrativas que existen. Eso sin contar que los eventos trágicos siempre ayudan a los personajes a conectar con los espectadores, gracias a la poderosísima suspensión de la incredulidad y al aumento de empatía por ver a un personaje. Al final es un recurso como cualquier otro, cuyo objetivo final es que el espectador empatice y le encuentre el gusto al personaje y a la historia.
Por último, el tercer elemento que influye en nuestras acciones y decisiones es nuestro contexto social y cultural. Nuestras creencias, valores y experiencias están influenciadas por el entorno en el que crecemos y nos desarrollamos. Lo que consideramos correcto o incorrecto, bueno o malo. Todo eso está determinado en gran medida por las normas y expectativas de nuestra sociedad y cultura. Desde la parte más centralizada, como son las expectativas familiares, pasando por amigos y conocidos, pasando hasta la parte más extrínseca, como la gente que ni siquiera conoces, los profesores o los miembros de instituciones gubernamentales. Lo mismo ocurre con los personajes dentro de una historia. Su contexto social y cultural influye en sus creencias, valores y comportamientos. Un personaje que crece en un entorno conservador tendrá creencias y valores diferentes a los de alguien que crece en un entorno liberal. En algunos casos se basa en personajes que directamente buscan la aprobación total de unos padres que buscan a un progenitor perfecto, alguien que mantenga las mismas características de la familia por la posterioridad. Algo que se puede ver como algo bueno o malo dependiendo de cuáles sean dichos valores familiares y cuál sea la premisa narrativa. Enmendar los errores del pasado y enmendar los errores de las generaciones pasadas son dos cosas que suenan muy parecido, pero que en realidad son completamente distintas. No me voy a explayar en esto por completo. Quiero decir, creo que ya quedó claro con la idea del trauma y de la búsqueda del placer desde que somos niños. Aprender los matices familiares y las interacciones sociales con las personas que te importan. Aprender las consecuencias que le traen a esa persona a tus acciones y cómo eso te hace sentir son lo que le darán a tu personaje la idea completa de cuáles son sus objetivos, por qué los busca, por qué actúan de cierta manera, determinar su posición en el mundo y en último término posicionarlo dentro de la historia. Si puedes comprender estos eventos y sus consecuencias en orden, podrás analizar a los personajes de las obras que te gustan con todavía más precisión. Entender a otros personajes y sus motivaciones te llevarán no solo a ver qué personajes no tienen buen desarrollo, no solo las razones por las cuales personajes planos pueden brillar a pesar de no tener un desarrollo real, sino que también te ayudará a generar y mejorar el propio desarrollo de tus propios personajes. Mientras puedas entender los antecedentes de tu personaje y la forma en la cual empieza su historia, podrás planear, armar y exponer de mejor manera los objetivos, los aprendizajes, las lecciones, los eventos, los giros de tuerca, las decisiones y el desenlace de tu personaje y por extensión de tu historia de mejor manera. Al final se basa en conocer a tus personajes tanto como sea posible. Algo que se pregunta mucho es, ¿qué tanto tengo que conocer a mi personaje antes de escribir su historia? Yo digo que depende de qué tanto quieras contar con él. Hacerle entrevistas, escribir su biografía, escribir escenas innecesarias para la trama puede ser un buen ejercicio para entender la historia que quieres contar con este mismo personaje. No por nada existe tanta gente que recuerda más los social links en la saga Persona que la propia trama principal. Si sientes la necesidad de contar todo lo que le ocurrió a tu personaje antes de escribir la historia, siempre y cuando no termines olvidándote de que de hecho estabas escribiendo una historia y te vayas por las ramas tanto que se te olvide la trama principal, que ya te digo yo que te va a pasar bastante, haz lo que se te pegue la gana. Al final tú eres el único que puede decidir qué clase de historia quieres contar y qué tanto quieres contar de ella.